Entonces, vamos a ver la ayuda para los semáforos. ¿Qué se busca? Con SEM Overview. Y ahí muestra las diferentes estrategias o las diferentes aproximaciones de semáforos que existen en POSIX. Básicamente existen dos tipos grandes de semáforos en POSIX, que son semáforos con nombre y semáforos sin ¿qué? Sin nombre, valga la redundancia. Los semáforos con nombre se identifican por un nombre, obviamente, y la idea de esos semáforos es que se pueden utilizar entre diferentes procesos. ¿Ok? Mientras que los semáforos sin nombre solo se pueden utilizar dentro de múltiples hilos. Y eso lo muestra acá. Dice, un semáforo sin nombre no tiene un nombre, valga la redundancia, es como lógico, ¿no? En lugar de ello, el semáforo se localiza en una región de memoria que es compartida entre múltiples hilos. O sea que el semáforo sin nombre es el que se utiliza para semáforos que son compartidos entre ¿qué? Entre hilos. Como en nuestro ejemplo estamos utilizando hilos, entonces vamos a utilizar semáforos sin ¿qué? Sin nombre. Si el ejemplo se hiciera con procesos, pues ahora tendríamos que utilizar semáforos con nombre. Bien. ¿Cómo se utilizan? Todo semáforo, antes de poderlo utilizar, hay que inicializarlo. ¿Sí? Y se inicializa a través de la llamada SEMinit. Para inicializar un semáforo, ¿qué? Un semáforo, ahí lo dice, sin nombre. ¿Qué parámetro recibe SEMinit? Recibe una referencia al semáforo que deseamos inicializar, un parámetro shared que siempre debe ser 0 y el valor inicial que le queremos dar al semáforo. Recuerden que un semáforo tiene una variable entera, ¿listo? Entonces necesitamos decir cuál semáforo y el valor inicial. Ese segundo parámetro de pshared siempre vale 0 para POSIX. También nos advierten que para poder utilizar los semáforos necesitamos utilizar ¿qué? La bandera pthread. Eso es para semáforos sin nombre. Si quisiéramos inicializar un semáforo con nombre, deberíamos utilizar la función, en lugar de SEMinit, deberíamos utilizar ¿qué? SEMopen, que aquí dice, inicializa y abre un semáforo con nombre. ¿Ok? ¿Está claro? En nuestro caso, ¿cuál vamos a utilizar? SEMinit. Listo. Lo inicializamos. La siguiente función, bueno, esta sería la última, pero pues uno siempre dice abrir, cerrar, ¿cierto? Entonces, SEMDestroy lo que hace es, pues obviamente que destruir, o sea que, así como cuando uno abre un archivo con fopen y al final hace ¿qué? Fclose, pues también, si uno hace SEMinit, también debería hacer ¿qué? SEMclose, perdón, SEMDestroy. Listo. Ahora, la siguiente. La función equivalente, aquí no existe el app. App es una aproximación teórica. ¿Listo? En POSIX, la función que hace, lo que hace el app es SEMPost. Aquí lo dice. SEMPost, ¿qué hace? Incrementa el semáforo apuntado por la variable que le pasamos como el parámetro. Dice, si el valor del semáforo se vuelve mayor que 0, entonces otro proceso o hilo bloqueado en una llamada a SEMWait, que es la otra, se despertará y procederá a tomar el semáforo. Lo que ya habíamos dicho. ¿Listo? Y la otra función, aquí ya no lo dijeron, ¿es cuál? SEMWait. Y lo que hace SEMWait es, trata de decrementar el semáforo. Si el valor del semáforo es mayor que 0, entonces se procede a hacer el decremento y la función retorna inmediatamente. Si el semáforo actualmente tiene el valor de 0, entonces la llamada se bloquea hasta que se vuelve posible hacer el decremento, o sea, el valor del semáforo
va por encima de 0 o un manejador de señal interrumpe la llamada. Lo mismo que habíamos dicho, pero ya en términos de poses. O sea, sendWait es el equivalente a down y sendPost es el equivalente a ¿qué? Up. Entonces, para que el código sea lo más parecido posible, vamos a hacer lo siguiente. Este tipo de datos lo definí para no estar escribiendo sendT, sino para escribir ¿qué? Semáforo. Listo. Y aparte de eso, voy a definir lo siguiente. Void wait. Entonces wait va a ser, perdón, wait no. Para que el pseudocódigo sea lo más parecido a Tannenbaum, porque Tannenbaum habla de down y up. ¿Listo? Para que cuando ustedes lean los ejemplos, los comprendan fácilmente. Up, entonces, ¿qué haría up? Asterisco S. ¿Haría qué? ¿Sen qué? SendPost y SendWait. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Bien. Entonces el main, antes de cualquier cosa, el main debería ser ¿qué? El semáforo lo llamé mutex. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué valor inicial le damos a ese semáforo para permitir que solo un proceso le pueda hacer down? Repito la pregunta. Estaban dormidos. ¿Qué valor inicial le establecemos a ese semáforo para que un proceso le pueda hacer down sin bloquearse? Para que solo un proceso le pueda hacer down sin bloquearse. ¿Qué valor le ponemos? Recuerden que hace down. Down trata de incrementar, pero si el semáforo es 0, ¿qué pasa? Bloquea el proceso. Entonces, ¿qué valor le damos al semáforo para permitir que un proceso? Pues 1. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Listo. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestro código? Nuestro código cambiaría de la siguiente forma. Esta espera activa. Haríamos lo siguiente. Down mutex. Up mutex. ¿Qué hago yo? ¿Qué estamos haciendo ahí? El semáforo empieza valiendo ¿cuánto? 1. ¿Qué hace el down mutex? Pregunta, ¿el valor del semáforo es 0? La respuesta es no, vale 1. Entonces se decrementa. ¿Y ahora vale cuánto? 0. Incrementa la X, ¿cierto? ¿Y qué pasa si mientras él está incrementando la X, el otro proceso hace lo mismo? Hace down a mutex. ¿Qué pasa con ese proceso? Se bloquea porque este puso el mutex en 0, ¿cierto? Cuando este proceso hace up a mutex, si este proceso ya estaba bloqueado, entonces ¿qué hace con él? Lo desbloquea. Este va a tener que hacer lo mismo. Este va a ser listo. Entonces, esta variable ustedes la van a encontrar en Tannenbaum con ese nombre. El nombre de la variable podría ser cualquiera, A, B, C, la que fuera. Se le llama mutex porque tiene una implicación en la lógica de programación. Mutex viene de exclusión mutua. Lo que estamos tratando de garantizar es exclusión mutua, que solo un proceso pueda acceder al recurso al tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a ejecutar ese código a ver cómo nos va. ¿Errores? No. Wow. 0 errores. Listo. Entonces, fíjese que este sí no se quedó bloqueado, sino que terminó. Y miren el valor que da. ¿Sí lo alcanzan a leer? ¿Cómo es que? ¿Cómo es ese valor? Igual. Vamos a ver si es cierto.
Vamos a repetir eso muchas veces. Ay, perdón. Done. ¿Sí lo ven? Siempre es lo que es. O sea que los procesos o los hilos se están sincronizando de forma correcta. ¿Listo? ¿Sí la ven? ¿Sí? Voy a hacer un cambio sencillo, que es el siguiente. Voy a hacer que este semáforo empiece en 2. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si pongo el semáforo en 2? Que no va a aumentar el otro porque la que baja baja el uno y la apagada vuelve a subir a buscar. ¿Va a servir la sincronización o puede ser que no? Sí, pero No. no sirve. No sirve, porque si yo pongo la variable en 2, entonces 2 procesos pueden hacer down, ¿sí o no? El primero hace down y ahora el semáforo, ¿cuánto vale? 1. El segundo hace down. Entonces 2 procesos al tiempo pueden hacer down. O sea que los dos, es como abrir la puerta a los dos. ¿Sí? Ojo que en algunas veces, dependiendo de la lógica de programación, es necesario darle un valor mayor que 1 a los semáforos. No es que siempre el semáforo valga ¿qué? 1. Este tipo de semáforo sí, siempre vale 1. Porque es un semáforo que está protegiendo una sección en la cual queremos exclusión mutua. O sea, que solo un proceso puede ejecutar ese pedazo de código al tiempo. ¿Listo? Pero vamos a ver códigos en los cuales los semáforos valen más que 0. Vamos a ejecutarlo a ver si esta vez funciona o no funciona. Puede ser que funcione siempre, puede ser que funcione el 90% de la vez. Ah, pero no lo he compilado. No lo he compilado. O puede ser que nunca funcione. Vamos a ver. Ahí está, pues está como funcionando. Pero no se nos puede garantizar que siempre ese resultado va a ser ¿qué? Válido. Puede ser que en algún momento empiece a fallar. Bueno, vamos a ponerlo acá. ¿Listo? Vamos a volverlo a compilar y a ejecutar. Listo. Ahora, ¿qué pasa si digamos, este proceso hizo down? Si él ejecuta esta línea de código, por cómo está construido el código, la línea 49 se ejecuta si y solo si el hilo 1 tuvo derecho a hacer down al mutex, ¿sí o no? Porque el mutex lo arrancamos en ¿qué? En 1. Entonces vamos a ver qué pasa si a este señor se le olvida subir ese semáforo. Entonces, ¿qué pasaría? Cuéntame. La próxima se implementa. Pues él hace el ciclo y cuando intenta decrementar otra vez, ¿qué pasa con él? Se bloquea. ¿Y el otro? ¿Qué pasa con el otro proceso? También queda bloqueado. Entonces ahí se puede presentar un fenómeno que se conoce como interbloqueo, que lo vamos a estudiar después, más adelante con el tema de los cursos. ¿Sí? Entonces, los semáforos son una primitiva efectiva para sincronizar procesos, pero tienen una desventaja. No una desventaja desde el punto del uso, porque funcionan, sino una desventaja desde el punto de la programación. Si no se programan adecuadamente, si uno se le olvida hacer el app donde es, ¿cierto? Se tira todo. ¿Ok? Eso es muy conveniente para un parcial, ¿cierto? En el cual uno les pide un código y generalmente eso es un punto del segundo parcial. Ojo. Hacer un pseudocódigo de un algoritmo de sincronización. Entonces, si ustedes colocan un down o una donde no es, ahí se daña todo. ¿Listo? Entonces, eso es casi que un punto fijo de parcial. Ya se lo estoy advirtiendo. Entonces hay que estudiar los ejemplos que están en Tannenbaum.
estudiarlos con calma. Y estudiarlos no es solo mirarlos y decir, ah, sí, funciona. No, es llevarlos a la práctica, ¿cierto? Hacer los programas, ¿cierto? Hacer los programas y también comprenderlos, hacerles un seguimiento. Una prueba de escritorio, bien chévere. ¿Estamos? Entonces, ese sería, digamos, el uso básico que se hace para sincronizar dos o más procesos. En este caso estamos haciendo la sincronización de dos procesos, pero los semáforos se pueden utilizar, y es común, es normal, para sincronizar muchos procesos. Entonces, venga, les muestro una cosita. Me voy a conectar y voy a pausar el video. Bueno, entonces vamos a ver, estos son unos ejemplos sencillos de sincronización. ¿Listo? Entonces, este código está un poquito más complicado, pero no es gran cosa tampoco. Entonces, la idea de esto es mostrar cómo funciona la sincronización de hilos. Entonces voy a hacer una cosa, voy a copiar estos ejemplos, los voy a copiar a la carpeta compartida, creo que ya los tenía ahí. Vamos a llamar nueva carpeta, sincronización, las copio ahí, voy a venir mi Ubuntu, creo que ya tengo la carpeta compartida. Shared folder, sí, entonces la voy a montar por aquí. Sudo mount -t bbox sf. Eso sirve porque ya instalé las ediciones de huésped que están aquí en Ubuntu. Entonces ahora voy a volverme para ver cómo se llama la carpeta compartida. Se llama shared folder. Y lo que está compartiendo es esta carpeta del disco, shared folder, así se llama. Es importante colocarle un nombre que no tenga ni tildes ni espacios. Cualquier sitio del disco. Entonces, si entro a TMP, ya está. Lo que tengo aquí en Windows, ya lo tengo aquí. Entonces voy a hacer una cosa, voy a copiar todo el directorio. ¿A dónde? A home Erwin 2012.2 threads. Con eso copié la carpeta. Me voy a salir de ahí, voy a decirle share folder está montado, entonces ahora lo voy a desmontar. Perdón, sudo umount, listo. Lo que hice ahí fue que copié de Windows a Linux estos archivos. Bueno, ahí está en el video para que lo vean con calmita. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los ejemplos. Así de rapidito, solamente vamos a ver los dos primeros. CD 2012.2 thread sincronización. ¿Se acuerdan? LD flags -p thread make thread 1 ./thread 1. Lo que hace el código de thread 1 es el siguiente. Para simplificar las cosas o para complicarlas también puede ser. Se definen algunas cosas. Por ejemplo, un tipo de datos para la función que se debe pasar como parámetro a thread create. Y ese tipo de datos se llama thread start function. Otra estructura de datos que identifica un hilo, que lo que lleva es el identificador del hilo, los atributos, la función de inicio y los argumentos. Se crea una función llamada start thread que recibe como parámetro la función
y el argumento de la función y me regresa un apuntador a un hilo. ¿Listo? En este caso definimos esta función como hilo, definimos un arreglo de hilos, un arreglo de identificadores y los vamos a crear. Vamos a correr eso a ver qué hace. Lo que hace eso, básicamente, es lo siguiente. Lo que hace eso es que crea varios hilos. En este caso, crea 5 hilos. Y cada hilo cuenta de 5 hacia atrás. Aquí lo que se ve es que la CPU se asigna a diferentes hilos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que los hilos se crean de 0 a 4, porque son 5. ¿Quién es el primer hilo que recibe la CPU? El último que se creó. Porque digamos que el sistema operativo decidió asignar a la CPU a ese hilo. ¿Sí? Luego al hilo 3, 2 y al 1 y al 0. El hilo 0 recibe la CPU y miren lo que pasa. Ellos empiezan a escribir un contador de 5 a 0. Entonces el hilo 0, el hilo 4 imprime 5. 5. El hilo 2, mire, el hilo 2 imprime ¿qué? 5, 4, ¿sí? El hilo 3, el hilo 1 imprime 5 y así, hasta que termina. ¿Cómo se logra eso? De la siguiente forma. Creamos un arreglo de punteros de hilos y un arreglo de identificadores. Para ir desde 0 hasta n, en este caso n vale ¿cuánto? 5. Guardamos el identificador del hilo, le asignamos esta i. ¿Sí? Ojo, lo que estamos creando ahí es lo siguiente. Un arreglo, y en cada posición del arreglo estamos guardando ¿qué? Un número. Y aparte de eso estamos creando otro arreglo en donde cada posición del arreglo lo que guarda es ¿qué? Un apuntador a cada hilo. ¿Listo? Cada hilo recibe como parámetro su identificador correspondiente. Para él poder saber quién es. ¿Listo? Por eso al ejecutarlos, ellos decían hilo 2 tal. O sea que él sabía que era el hilo ¿qué? 2. Veamos. Recuerden que el parámetro que reciben los hilos es un void asterisco. Como en este programa se les pasa un entero, un apuntador al entero, entonces sabemos que lo que tenemos que hacer es un casting. ¿Ustedes se acuerdan de cómo se hace un casting en C? Sabemos que este parámetro, sí, es un void asterisco, pero sabemos que no pasan un identificador a un entero. Entonces simplemente, ¿qué? Lo convertimos a un apuntador de ¿qué? De enteros. Por eso es que el hilo recibe un void asterisco, porque puede ser un apuntador a cualquier cosa, a una estructura de datos, a un número entero, incluso un apuntador a otro hilo. Sí, puede recibir lo que quiera. Y ya depende de la lógica de programación, hacer el casting correspondiente. ¿Listo? Bien. Y miren lo que hace. Desde 0 a 5, él imprime el identificador y 5 menos i. Si y la i empieza en 0, entonces ¿qué va a imprimir? Pues 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Una vez que impreso eso, lo que hace es que simula una espera aleatoria. ¿Sí? Porque si no imprimiría 5, 4, 3, 2, 1 y termina. Entonces lo que hacen es que se simula, para este ejemplo, una espera aleatoria de 3 segundos. O sea, aleatorio entre 0 y 2. ¿Estamos? O sea que un hilo espera 1 segundo, pero el otro hilo puede esperar ¿qué? 2. Por eso es que en la ejecución un hilo terminó primero que otro, miren, porque unos durmieron más que otros. Si lo vuelvo a ejecutar, puede ser que se ejecuten diferentes. ¿Sí ven? ¿Listo? Entonces, eso sienta las bases para la simulación de los algoritmos que vienen definidos en el libro de Tannenbaum. El libro de Tannenbaum define básicamente lo siguiente.
Tannenbaum, capítulo 2, aún estamos en el capítulo 2. Procesos e hilos. En Tannenbaum, sección crítica, lo que ya vimos, allá lo explica en el libro, están las diapositivas en inglés. Exclusión mutua por espera activa, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Semáforos, perdón, y una serie de problemas clásicos que son los que vamos a estudiar en las siguientes charlas. Por ejemplo, el problema de los filósofos, que es básicamente, hay un número n de filósofos sentados alrededor de una mesa circular. Lo único que ellos hacen es pensar y comer espagueti. Rico, rica vida. Pero para poder comer espagueti necesitan los dos tenedores, el tenedor de la izquierda y la derecha. Eso se debe sincronizar porque hay una concurrencia en los tenedores. ¿Sí la ven? El tenedor de la derecha del 1 es el de la izquierda del otro. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar ese problema. Otro problema que vamos a estudiar es el de los lectores escritores, que es un problema que se presenta, por ejemplo, en las bases de datos. Mientras muchos usuarios pueden estar haciendo, ¿ustedes también bases de datos? Mientras muchos usuarios pueden estar haciendo select, puede haber otro que esté haciendo un insert o un update, o sea, modificando la base de datos, ¿cierto? Bien. El otro problema es el del barbero dormilón. ¿Sí? Entonces, la idea es que los barberos o las peluquerías, pues hay un número de sillas, ¿cierto? Y hay un barbero ahí esperando a que llegue la gente, pues en este caso durmiendo. Cuando llega una persona, él la atiende, pero ¿qué pasa con las demás? Tienen que esperar hasta que el barbero termine. Eso es algo que en la vida real es simple, pero en la programación hay que hacerlo, porque si no todas las personas tratarían de sentarse en la silla del barbero al mismo tiempo. Hay una concurrencia. ¿Listo? Entonces, en las próximas clases vamos a ver estos ejemplos clásicos de sincronización. ¿Ok? Ah, bueno, este material de una vez, venga, lo subimos para que ustedes lo tengan. Vamos a subirlo directamente a la plataforma. Entonces lo subimos a la otra, al PIS. Creo el curso en PIS y la subo en PIS. Listo. Entonces hagamos eso. Lo voy a dejar por aquí para cuando vayan a ¿qué? A copiar los videos. Lo voy a dejar por aquí a la mano para copiarles también. Ah, sí, dejémoslo al lado del video. Gracias por la sugerencia. Dejémoslo al lado del video. Listo. Entonces, con eso cerramos la charla de hoy.